Buenos días. Vamos a tener la lectura en el mismo texto de la semana anterior porque no hemos cambiado de tema. Seguimos tratando el cuarto punto de los 5 puntos del calvinismo acerca de la salvación, que es el de la gracia irresistible. La semana pasada tratamos la gracia y entramos en lo que era la gracia común. Vimos que es una gracia que implica bendición para todos los seres humanos, pero una bendición que está limitada en el tiempo y en el espacio a esta vida. No se extiende por la eternidad. Pero claro, Dios es un Dios eterno que ha existido desde la eternidad, que existirá hasta la eternidad, y aunque nosotros hayamos tenido un comienzo, Dios nos acompañará por el resto de la eternidad. Por eso necesitamos, para estar en su comunión, para estar en su presencia, para llegar a conocerle y llegar a saber cómo fuimos conocidos, una gracia que no se limite al tiempo de esta vida, sino una gracia que se extienda por toda la eternidad. La gracia de Dios es la gracia que bendice al hombre, en unos sencillamente para darles la oportunidad de conocerle, para darles la oportunidad de que reciban un llamamiento general, para darles la oportunidad de recibir diariamente muestras y muestras y muestras y muestras del amor de Dios, de la bendición de Dios, de la generosidad de Dios para con ellos, aun cuando al final, por su propia voluntad, por su propia maldad y por su propio rechazo del Señor, serán pasados por alto. Pero la gracia de Dios también trae la bendición sobre otro pueblo, sobre otro número de personas que son elegidas. ¿Y cómo esa elección puede llevarse a la práctica, puede llevarse a cabo? ¿Cómo el milagro de la vida puede vencer a la muerte en esas personas que, al igual que los que han sido pasados por alto, han nacido en el pecado, han nacido perdidos, han nacido destituidos de la gracia y de la gloria de Dios y estaban perdidos en sus delitos y pecados? ¿Cómo el milagro de la vida puede surgir? Por medio de la gracia irresistible. El milagro de la vida que Dios da a los hombres, que el Padre le dio al Hijo en la eternidad para su salvación y para que ellos sean hechos conforme a la imagen y a la semejanza de su Hijo. El milagro de la vida se lleva a cabo por medio de la gracia. Pero no puede ser una gracia normal, porque de hecho la gracia normal, la gracia común, que es la que se extiende a todas las bendiciones temporales que todos necesitamos, tanto conversos como convertidos, hijos de Dios como hijos de ira, todas esas necesidades están cubiertas por la gracia de Dios, pero no llevan a salvación, no van más allá del mundo. Esa gracia común se extiende a todos, pero, como decía, su característica es que puede ser rechazada. Y la diferencia con relación a la gracia salvadora es el hecho de que la gracia salvadora es irresistible. No hay ningún mérito en el hecho de que nosotros seamos creyentes. ¿Sabes por qué no hay ningún mérito en el hecho de que nosotros seamos creyentes? Porque la gracia salvadora es irresistible. O sea, si yo conocí al Señor, si yo fui convertido al Señor, si yo he nacido de nuevo, ha sido sencillamente no porque yo colaborara, no porque yo creyera por mí mismo, no porque hubiera algún tipo de buena acción o buena disposición por mi parte, sino porque la gracia del Dios que me amó era irresistible y obró en mí para vida y para salvación. Porque, como dice la Escritura, como hemos leído no hace mucho, no me elegisteis vosotros a mí. No, no fue así. Yo os
os elegí a vosotros, dijo el Señor. Entonces, si nosotros no le elegimos a Él, pero Él nos eligió a nosotros, ¿cómo podría llevarse a cabo ese propósito? A no ser por una gracia irresistible, que venciera nuestra realidad de muerte, que venciera nuestra realidad de pecado, que venciera nuestra realidad de condenación. La gracia de Dios es irresistible, o el hombre nunca será salvo. Vamos a leer el capítulo 20 de Jeremías, del 7 al 9, donde habla aquí el profeta Jeremías de su experiencia. Hay que establecer un matiz. Mientras que la gracia irresistible es la gracia de la salvación, cuando normalmente nos referimos a ella, aquí no está hablando de la gracia de la salvación. Aquí está hablando de la gracia del ministerio. Está hablando de la gracia de perseverar en el ministerio a pesar de todos los obstáculos y de todas las vicisitudes que el profeta podía haber pasado o iba a pasar. Pero esa característica irreversible de la gracia viene precisamente del hecho de que es una gracia irresistible que en todo momento impone al hombre la voluntad de Dios y no la suya propia. Por eso Dios puede obrar su voluntad, por eso Dios puede cumplir sus propósitos en nosotros. Porque nosotros no somos de fiar. Nosotros podríamos hoy querer y mañana dejar de querer. Podríamos hoy querer ir en una dirección y mañana querer ir en la otra. Podríamos hoy querer obrar y pasado mañana querer descansar. No. La gracia es irresistible porque Dios ha dispuesto a hacer su obra en nosotros. Y eso va a ser sí y va a ser amén. Nos pongamos como nos pongamos. Dice la Escritura en el capítulo 20 de Jeremías, versículos del 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acercaré, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no. Versículo 7, primera parte. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bueno, como os decía, la semana pasada tratamos acerca de la gracia común y hoy nos toca tratar acerca de una gracia que no se extiende a todos en su deseo. La gracia común sí. La gracia común se extiende bendiciendo a todos, mostrando el amor de Dios para todos, testificando del amor de Dios a todos. Vale. Pero hay una que precisamente porque es llamada gracia especial tiene como característica que no se da ni se extiende sobre todos. Es la gracia que acabamos de escuchar. Es una gracia que actúa de una manera personal y selectiva. Había muchos hombres y había muchas mujeres en el Israel del tiempo de Jeremías, cuando el país estaba a punto de desaparecer de la tierra políticamente hablando, cuando el pueblo estaba a punto de cosechar aquello que había sembrado y acabaría yendo al exilio a Babilonia. Había muchos hombres y muchas mujeres que podían haber sido utilizados por Dios. También había más profetas. Pero Dios escogió en concreto a uno.
llamó a uno, utilizó a uno, porque es gracia especial. Mientras que la gracia común es una gracia general, la gracia irresistible es una gracia personal. Es una gracia con nombre y apellidos. La Biblia dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Eso implica que el Señor tiene un conocimiento personal de todos los hombres y por tanto ha pasado por alto a unos y ha escogido a otros y los ha puesto para que lleguen y den fruto. ¿Cómo Dios obra en la persona? Por medio de la gracia irresistible. La gracia irresistible es la única que puede llevar a cabo la obra de Dios. Hay hombres que han pensado que en la iglesia, que Dios da a todos el mismo tipo de gracia, porque Dios da a todos la misma oportunidad. Pero los hechos, pero la realidad e incluso la propia palabra de Dios desmienten ese planteamiento. Hay una gracia especial, que es la gracia para el pueblo de Dios. Es la gracia que tiene el poder para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y esa gracia necesita ser irresistible porque es una gracia que, buscando el propósito de Dios, va a encontrarse con obstáculos. Decimos que la gracia común es resistible y de hecho es resistida. La gracia irresistible también es resistida. También es resistida la gracia irresistible. Lo que ocurre es que es una gracia vencedora. Es una gracia donde Dios actúa y Dios impone su voluntad. Para que el hombre pueda ser salvo, la gracia ha de ser irresistible porque se desatará el maligno en contra de los planes y de la voluntad de Dios, utilizando a gente o utilizando circunstancias en contra de los planes y de la voluntad de Dios. Se levantarán hombres utilizados por el maligno en contra de los planes y de la voluntad de Dios. Y de hecho, no tanto se va a levantar, pero sí se va a encontrar en el propio objeto de la gracia irresistible con resistencia. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído. Y porque Dios a aquellos que elige, acoge y llama con su gracia irresistible, no son gente que estén apartados ahí, guardados en el sentido de que nunca cayeron como los demás. Es de en medio del mundo perdido, de la humanidad caída, de la humanidad separada de Dios, de donde Dios va a sacar aquellos que son objeto de su amor, de su elección y de su salvación. Por eso la gracia tiene que ser irresistible, porque se va a encontrar con oposición. La causa de que esa gracia sea irresistible es el hecho de que la depravación total del hombre haría que, de no ser una gracia irresistible, los planes del Dios soberano fueran frustrados. Pero los planes del Dios soberano no son frustrados jamás. Dios cumple. Por eso dice aquí que Jeremías fue seducido. Y por eso dice que aunque él trató de oponerse y en un momento dado no quiso volver a hablar, no quiso acordarse, había un fuego en su hueso que le movía a hacer no lo que le apetecía, sino lo que Dios quería. Sin embargo, cuando algunos hermanos escuchan esto de gracia irresistible, les da un escalofrío por la espalda. Cuando algunos hermanos escuchan lo de gracia irresistible, les da un escalofrío por la espalda. Y el problema con estos hermanos
no es el hecho de que la gracia no sea irresistible, porque es evidente que los muertos necesitan una gracia irresistible, una gracia milagrosa, una gracia soberana para levantarse y ponerse. Y es evidente que es una gracia irresistible también por el hecho de que los muertos en sus delitos y pecados no pueden oponerse. El problema es que estos hermanos tienen la idea de que cuando hablamos de la gracia irresistible, hablamos de la gracia de un Dios tiránico. No. La gracia irresistible de Dios que obra para la gloria de Dios y para el bien del hombre de manera inapelable, no es la obra de un Dios tirano. Es la obra de un Dios todopoderoso, pantocrator, que utiliza su poder para el bien del hombre, para la salvación del hombre. Si la gracia no fuera irresistible, ninguno de nosotros hubiera sido salvo jamás. Porque en parte, pequeña o grande, al no ser irresistible, habría necesitado de nuestra colaboración. Y por las obras no será nadie salvo, ni ahora, ni antes, ni en la eternidad. Pues sí, hay quienes creen que la gracia irresistible es la obra de un Dios tiránico que obliga al hombre a hacer aquello que al hombre no le gusta, que al hombre no le agrada o incluso que el hombre odia. Hay quienes creen que la gracia irresistible es esa, pero la gracia irresistible es irresistible por sus efectos, no por su comportamiento. La gracia irresistible es la gracia que consigue aquello que Dios se ha propuesto, pero de la manera en la que un Dios santo y un Dios de amor se ha propuesto, la cual nunca es una manera tiránica. Entonces, ¿cómo actúa la gracia irresistible? La gracia irresistible actúa tal y como confiesa Jeremías en ese registro. Dios alcanza su propósito de que un hombre para el cual es imposible amar a Dios, es imposible obedecer a Dios y es imposible someterse a Dios, Dios alcanza su propósito de que ese hombre haga lo que Dios quiere. Pero Dios no alcanza ese propósito en ese hombre, forzando al hombre, obligando al hombre, tiranizando al hombre, esclavizando al hombre, porque Dios es un Dios de libertad. Dios lo hace regenerando al hombre, cambiando al hombre, haciendo de ese hombre un nuevo ser que en lugar de huir de Dios, busca a Dios, que en lugar de odiar a Dios, ama a Dios, que en lugar de querer hacer su voluntad, quiere hacer la voluntad de Dios. Dios no tiraniza al hombre, Dios no obliga al hombre, Dios transforma al hombre, para que haya una nueva realidad en ese hombre conforme a la voluntad de Dios, en armonía con la voluntad de Dios, amando a Dios y deseando ser libre. Esa es la madre del borrego. Cuando hablamos de gracia irresistible no estamos hablando de la gracia de un Dios tiránico que obliga, sino de la gracia de un Dios de amor que seduce. Pero seduce porque previamente regenera, porque previamente convierte, porque previamente da vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, porque previamente ha enviado el Espíritu a su vida. De manera que ahora hay una nueva realidad, ahora hay una nueva visión, ahora hay una nueva forma de ver las cosas, y el hombre que antes no quería, quiere. Y el hombre que antes huía de Dios, ahora corre hacia Dios. Y el hombre que antes se aburría en las cosas de Dios, ahora disfruta de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia irresistible de Dios ha cambiado su corazón mediante la regeneración. Es una regeneración, es
es un volver a formar, es un volver a hacer, es un borrón y cuenta nueva delante de Dios. Es que esa criatura que nació bajo ira y bajo pecado se convierte en hijo de Dios y en instrumento de su gloria por medio del poder de Dios, mediante la regeneración. Y la regeneración no es otra cosa que el fruto del llamamiento eficaz. Hay un llamamiento general que se extiende a todos los hombres, que no obra en todos los hombres y que de hecho sirve para responsabilizar al hombre, pero no salva al hombre. Sin embargo, hay un llamamiento especial. El no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Un llamamiento especial y es un llamamiento personalizado. Ese llamamiento ha tenido efecto en los creyentes. ¿Por qué? Porque es la obra de la gracia irresistible de Dios, que lleva a cabo sus propósitos para su gloria y nuestra bendición. Siempre, de manera plena, de manera perfecta. La gloria de Dios se manifiesta a través de la gracia irresistible. La gracia irresistible es pura y bendita gracia, porque le da toda la gloria y el honor a Dios. Es Dios el que hace todo desde el principio hasta el final. Así pues, la regeneración es el medio, es el instrumento por el cual Dios obra en el hombre para que sea transformado en una nueva criatura que ahora busca de Dios, que ahora ama a Dios y que ahora sigue a Dios. No es la gracia irresistible, la gracia de un Dios tiránico, sino la bendición del Dios de amor, que obra conforme a su voluntad, para su gloria y para nuestra bendición. En el llamamiento general, Dios ofrece a todos vida. En el llamamiento especial, Dios da a todos vida. Ese llamamiento especial produce la regeneración, produce la vida en esa persona. Y ese llamamiento no es otra cosa que el fruto de la gracia irresistible. Y la respuesta del hombre a ese llamamiento especial no es otra cosa que el fruto de la gracia irresistible. ¿Por qué? Porque cuando Dios está haciendo el llamamiento general y cuando Dios está haciendo el llamamiento especial, Dios está haciendo el llamamiento a un valle de huesos secos, a una extensión, a un número de personas que no tienen vida. El llamamiento especial es el instrumento por el cual la gracia irresistible acaba llamando a la vida a aquellos que han de ser salvos. Y la regeneración es el efecto de ese llamamiento especial y de la obra del Espíritu en esas vidas, que también es una obra irresistible. Aquí dice Jeremías: no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. ¿Por qué? Porque es cierto que después del llamamiento y en medio del servicio hay muchos momentos en los que el creyente se va a sentir realmente mal. Elías cogió y se escondió. Se escondió en una cueva. Salió huyendo. Pero había un llamamiento especial para él. Jeremías no quiso volver a hablar más, pero había un llamamiento especial para él. El llamamiento especial de Dios hace que todo el propósito de Dios sea cumplido. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través
de la gracia irresistible. La gracia de Dios es siempre irresistible, porque es la única manera de que esa gracia alcance el propósito por el que fue dada. El hombre no es el Señor de su camino. Y el hombre no es un ser capacitado, cualificado para ser consecuente con todo lo que decide, con todo lo que quiere o con todo lo que desee. Si algo es el hombre, es un ser limitado. Si algo es el hombre, es un ser caído. Si las cosas dependieran del hombre, nadie hubiera sido salvo. Nadie. Precisamente por eso, la gracia irresistible es la que garantiza que los propósitos de Dios serán sí y serán amén, en aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. La gracia irresistible es lo que garantiza que nosotros hemos sido salvos y seremos salvos por la eternidad. Porque es el propósito del Dios Todopoderoso que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Que el Señor os bendiga y que esta enseñanza de la gracia irresistible nos traiga paz. La paz de saber que todo está en las manos de Dios. La paz de saber que nada le desborda a Dios. La paz de saber que los planes de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. Para aquellos que le fueron dados a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Para aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. La gracia irresistible garantiza tu salvación, la mía y la de todo su pueblo. Amén.